Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 34 anos em diversas cidades brasileiras e vamos para o nosso Sempre um Papo em Casa, essa modalidade digital que a pandemia nos lançou, que para nós do Sempre um Papo nem tanto problema é assim, porque no curso destes 34 anos de trabalho, há cerca de 25, 26, nós gravamos os programas que fazemos presencialmente e lançamos aqui nessa plataforma do YouTube. Neste YouTube do Sempre um Papo, existem mais de 400 programas de TV gravados ao longo destes anos todos, prontamente à sua disposição, totalmente gratuito para vocês assistirem, tá bom? Você que está aí no YouTube, por favor, aperte esse botãozinho, esse sinalzinho de sino para que receba as nossas próximas programações e inscreva-se nesse canal. Quem está também no Facebook e no Instagram, pode vir também para o YouTube se inscrever, mas especialmente ao pessoal que está no Instagram, lembrando que fazendo 60 minutos, a live cai, então vem aqui para o YouTube assistir para vocês não perderem o final. Hoje a gente tem a alegria de receber no Sempre um Papo o historiador Federico Finckenstein, que vem falar sobre o seu livro publicado aqui no Brasil, Uma Breve História das Mentiras Fascistas, publicado pela editora Vestígio, que é um selo da editora Autêntica. Tá? Hoje ele está conosco aqui e eu gostaria de abrir a chancela agradecendo, é claro, o meu querido amigo Fernando Gabeira, que é meu parceiro aqui nessa empreitada. Bom dia, boa tarde, boa noite aos dois. Boa noite. Bom dia. Ou boa tarde. Ou boa noite, né? Eu inventei esse negócio, viu, Gabeira? Não sei se está muito certo isso, não. Mas depois que o pessoal assiste, fica ridículo a pessoa falar só bom dia, ou só boa tarde, ou só boa noite, né? Essas mágicas que a pandemia nos lançou. Muito obrigado, Gabeira, por estar aqui conosco de novo, viu? Está sempre um parceiro há tantos e tantos anos de amizade. Federico, um prazer estar com você. Muito obrigado. Un placer también de charlar con ustedes. Y aparte porque tienen la gentileza también de hacer el esfuerzo de hablar en mi idioma, que es el español, ¿no? Así que lo aprecio realmente mucho. O Gabeira tem uma coisa para te mostrar aí que você não conhece ainda. Mostra aí, Gabeira. Sim. Esse é uma das maravilhas do livro, né? Que ele não viu o livro ainda, não é, Gabeira? Ele já lo tinha visto na internet, a capa, pero não conhece todavia o objeto concreto, não? E é sempre bueno ter o livro, sentir um pouco em la mano, não? Nós outros que somos dedicados ao livro, não sempre queremos ter isso, não? Frederico. Sí, perdón, sí. Perdón, hablar. No, decía que estoy esperando que me llegue mi propio ejemplar, ¿no? Vai chegar. É um prazer único do escritor pegar, cheirar. A gente cheira, né? Aí, como bom argentino, você também cheira livros, não é? Sim, totalmente. Quem gosta de Borges, não é? Federico, eu gostaria de pedir que você fizesse uma breve apresentação do seu livro antes dessa boa charla que vamos hacer acá con ustedes. Sí, este es mi último libro, es mi libro número 7, y como prácticamente todos mis libros anteriores está dedicado a tratar de entender las razones detrás de la irracionalidad, de la falta de lógica, del pensamiento mágico de fascistas y populistas. En portugués es mi tercer libro. Los anteriores son estos dos. Este es mi libro anterior, que es del fascismo al populismo en la historia. Y este es el anterior, que será también mi futuro en inglés, que es sobre el mito del fascismo, ¿no? Que en portugués es o mito do fascismo. Y digo esto para un poco contar de dónde viene este libro y como
como seguramente comparto esto con tantos otros autores, cuando uno termina un libro se empieza a preguntar a dónde es, digamos, casi diría, el final del libro anterior lo va a llevar en el próximo, ¿no? Y en el caso de mi libro anterior, que es del fascismo al populismo, el libro trataba de entender, sobre todo en el marco de América Latina, cómo se había pasado de sistemas totalitarios, autoritarios y dictatoriales, como aquellos del fascismo o de dictaduras que les eran cercanas, al populismo, ¿no? Y en ese marco el libro cerraba con las nuevas experiencias de Trump y en la edición portuguesa también de Bolsonaro, ¿no? Es decir, para decirlo en términos históricos, y en esto nuestros países en América Latina son centrales en esta historia. Derrotados los fascismos, fascistas como Perón o gente que venía del ámbito de la dictadura, como Getúlio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, por supuesto, intentan adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, derrotado el fascismo nunca más va a llegar al poder como había existido con Hitler y con Mussolini. Y esta gente que viene de la dictadura, en el caso de Perón son los líderes de una junta dictatorial, va a ser lo contrario a aquello que hicieron los fascistas. Es decir, en los casos emblemáticos del fascismo, como ser Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, lo que hacen es destruir la democracia desde adentro para crear una dictadura, ¿no? Es decir, y con ese destruir la democracia desde adentro implica que ellos habían sido legalmente elegidos en términos de un sistema democrático y usaron esa democracia para destruirla desde adentro y crear dictaduras asesinas, totalitarias, con resultados terribles para el mundo, ¿no? Para sus países y para el mundo. Vencidos los fascismos, esta tercera vía fascista desaparece y quedan solamente dos ismos en el mundo, ese mundo bipolar del que se hablaba tanto, ¿no? Con la emergencia de la Guerra Fría. Y van a ser el liberalismo y el socialismo real o el comunismo, por así decirlo. En ese marco, decía yo, hay gente que viene del ámbito de una opción, de esa tercera opción que representaba el fascismo, que intenta y va a lograr reformular el legado fascista en clave democrática. Es decir, es gente que va a conservar ciertos elementos del autoritarismo fascista, pero va de hecho dejar de lado otros para gobernar en términos democráticos y también autoritarios. Entonces esa emergencia de democracias que no son liberales, democracias que no son necesariamente constitucionales, pero que tienen un elemento electoral fuerte, va a marcar justamente en América Latina la emergencia de los nuevos sistemas de poder, los nuevos regímenes populistas, que ya no son como el fascismo dictaduras, son democráticamente elegidos. De hecho, gente como Perón o como luego Vargas, y también se da lo mismo en Bolivia, en Venezuela y otros lugares, es decir, en el caso de Perón, por ejemplo, va a destruir la dictadura de adentro para crear una democracia. Es decir, Perón es el líder de una dictadura que va a decir, bueno, no más dictadura, llamamos elecciones y es elegido democráticamente. Vargas había sido un dictador que luego se presenta en elecciones, que gana y es un presidente democráticamente elegido. Es decir, hay elementos autoritarios ahí, pero ya el fascismo o la dictadura no están no están de forma tan prevaleciente o tan central como antes. Sí, para resumir y volver entonces a la pregunta inicial, ¿no? De por qué escribí este libro. Los populismos entonces dejan 4 elementos centrales del fascismo. 3 de esos elementos yo los traté en mi libro Del fascismo al populismo en la historia. Y esos elementos son, es decir, ¿qué tienen los populistas que no tienen los fascistas? Los populistas dejan atrás la dictadura, dejan atrás la violencia, es decir, la valoración de la violencia, pero también el ejercicio de la violencia de forma tan extrema como lo habían ejercido los fascistas, y también dejan detrás la xenofobia y el racismo que había sido tan típico de los fascistas. En los populistas, estos elementos, ya sea por izquierda o derecha, no van a ser importantes en el populismo. Ni Perón, ni Chávez, ni Berlusconi, ni Color de Melo, ni ningún populista de izquierda o derecha van a ser de la xenofobia, de la violencia y de la dictadura elementos centrales, por supuesto.
Y el último elemento, y ese es el tema de este nuevo libro, es la mentira. Es decir, si los fascistas mienten de forma totalitaria, de forma ¿cómo diría?, al estilo de Goebbels, con esa técnica de propaganda en la que terminan creyéndose sus propias mentiras, los populistas más bien van a mentir como otro tipo de políticos, como mienten los socialistas, como mienten los liberales. Es decir, todos los políticos mienten de alguna forma y en distintos momentos. Pero la diferencia con el fascismo es que esos políticos, ya sean liberales, populistas o socialistas, no se creen sus propias mentiras. Es decir, y esto sí pasa con los fascistas. Ahora, este libro, que es el último entonces que trata esta idea de la mentira fascista, intenta analizar por qué entonces el éxito de gente como Bolsonaro y como Trump, que ya no mienten como populistas, sino que mienten como fascistas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué cambios se están dando en el populismo actual que lo acercan a los elementos que el fascismo dejó detrás? La xenofobia, la valoración de la dictadura, la violencia y también la mentira. Entonces, por eso escribí este libro, porque quería entender ese elemento central de ese cambio que se está dando a nivel mundial, lamentablemente, en el populismo. Es decir, gente como Bolsonaro, gente como Trump, gente como Orbán en Hungría o Narendra Modi en la India, están comportándose en términos de lo que es una democracia, pero se están comportando no tanto como populistas que son, sino como fascismo. Entonces se está dando un acercamiento del populismo al fascismo que no habíamos visto desde el año 45, cuando surgen los primeros populismos. Ótimo, ótimo, ótimo. Já deu bom início de conversa. Você quer começar as perguntas, Gabeira, por favor? Quero. Bueno, yo gostaria de plantear algumas questões. E a primeira é exatamente sobre o livro e sobre suas intenções. Acá em Brasil, hemos discutido um pouco o livro de Humberto Eco, que se chama El Fascismo Eterno. E exatamente discutíamos quando se hace a transição do populismo para o fascismo. Quais são as fronteiras definidas? Tu hablaste, por exemplo, de la xenofobia. No pensamento de Bolsonaro, não existe uma xenofobia tão gritante, pero está latente. Primeiro, na recusa de los órganos multilaterales, como as Nações Unidas, a Organização Mundial de la Salud, e também em uma resistência a encarar a questão ambiental, apresentando-a como uma tentativa, uma ameaça estrangeira. Portanto, uma das questões é que Humberto Eco afirma é que não é necessário ter todas as condições do fascismo eterno. Basta que existam algumas condições para que tu puedas chamar de fascista um governo, digamos assim, populista. Esta é uma questão. A outra questão que eu gostaria de plantear em tu livro, e eu vou plantear apenas duas, creio que vai tomar algum tempo, é que tu hicestes um estudo da história das mentiras fascistas que se passaram na época do fascismo. No entanto, as mentiras fascistas hoje acontecem e se desenvolvem num contexto eletrônico onde sua velocidade é muitas vezes multiplicada e seu potencial de expansão também muitas vezes multiplicado. Gostaria que, se tu pudieras também comentar isto, como as mentiras fascistas se adaptaram aos novos tempos eletrônicos. Sí, me parece que son dos preguntas esenciales, ¿no? Ya no para entender mi libro, sino para entender el mundo que vivimos, ¿no? Y justamente el libro trata de contestar algunas dimensiones de esas preguntas, ¿no? Y quizás en este momento, hablando no solo, hablando en nombre del libro, más bien, tratando de ver, digamos, en dónde en el libro se tratan estas cuestiones, ¿no? A mí me parece que el trabajo de Eco es central, pero Eco lo ve desde, es decir, yo soy historiador y yo lo veo desde un marco un poquito distinto a aquel de Eco. Es decir, Eco me parece que hace un análisis inteligente de cuáles son las continuidades.
Y nosotros, los historiadores, tendemos a ver no solo las continuidades, sino las rupturas, ¿no? ¿Qué hay en común y qué hay de distinto? Es decir, de todas formas, yo no estoy tan alejado del análisis de Eco y como sabés, mi libro comienza con dos personajes centrales de este nuevo capítulo, porque para mí es un nuevo capítulo en la historia de la mentira fascista, que son Donald Trump y Jair Mesías Bolsonaro. Es decir, lamentablemente estos dos personajes son emblemáticos de un exceso de la mentira y de una negación de lo empírico y de la ciencia, que tiene, como las tuvo en el caso del fascismo, consecuencias fatales, ¿no? Es decir, hay mucha gente que está muriendo por el desmanejo que Bolsonaro y Trump han hecho de esta grave pandemia que todos estamos viviendo, ¿no? Es decir, esto es decir, una vez que los fascistas o gente que se les acerca, como son el caso de Bolsonaro y Trump, es decir, son populistas que están muy cercanos al fascismo. Porque justamente, como decía antes, ¿no? Porque ellos regresan a todos esos elementos que los populistas habían dejado detrás. Es decir, cuando hablo de xenofobia, hablo también de la intolerancia a lo distinto, a las minorías de todo tipo, gente que es distinta, que se piensa distinta, que tiene particularidades que no se identifican con aquellas del líder y que por lo tanto el líder pretende discriminar e incluso en muchos casos ejercer la violencia o incluso asesinarlas. Estamos hablando de alguien como Bolsonaro, que ha dicho, por ejemplo, que preferiría la muerte de un hijo a reconocer una diferencia sexual en su hijo. Es decir, estamos hablando de gente muy, muy extrema, y por eso yo, durante las elecciones en Brasil, escribí un artículo para la revista Foreign Policy, en donde en ese momento dije, bueno, cuando uno ve a Bolsonaro, y lo digo como historiador del fascismo, como experto en la propaganda y la técnica y la mentira fascista, es decir, el personaje histórico al que más se parece es Joseph Goebbels, ese gran maestro, como decir, maléfico de la propaganda fascista, ¿no? Es decir, y lo mismo pasa con Trump. Es decir, y yo creo que lamentablemente la pandemia ha hecho todavía más evidente la gravedad de la situación. Es decir, ¿qué pasa cuando una persona cuyo trabajo es gobernar para todos y tratar de mantener la salud y el bienestar de la población, hace lo contrario a lo que se espera de él, ¿no? En el caso de Bolsonaro, negar la ciencia y prácticamente promover la enfermedad. Es decir, Bolsonaro y Trump son muy parecidos, y una de las cosas en que se parecen es un tema que es central en la historia de la mentira fascista, que es creer en sus propias mentiras. Es decir, porque yo jamás me expondría como persona que sigue los consejos de los médicos y de los expertos a andar por la vida sin máscara. Y Bolsonaro y Trump no solo mienten en el sentido de que deforman la realidad de lo que estamos viviendo, sino que se creen sus mentiras y ellos mismos se exponen a la enfermedad y se enferman. Es decir, estamos hablando de gente que cree en sus mentiras. Digamos, como decía, como lo fueron en el caso de los fascismos, los resultados son letales. Entonces, ¿qué hay de fascismo en alguien como Bolsonaro? Muchísimo. Pero todavía no llegamos a ese elemento central del fascismo, que es la dictadura, y ojalá nunca lleguemos. Y yo siempre digo la ruptura, ¿no? Y yo digo siempre, porque a mí, digamos, Brasil es uno de los países que más me interesa en el mundo, es decir, es un país increíble y que sigo mucho y leo la prensa de Brasil, y estuve muchísimas veces en Brasil, la última vez para un ciclo de clases en Fortaleza hace exactamente un año. Y yo lo que digo es que en realidad que gente, y lo mismo pasa con Trump, que Bolsonaro finalmente se convierta en un fascista y que pueda establecer esa dictadura que él tanto anhela y que tanto admira, ¿no? Porque él es explícito, no miente en este punto, ¿no? Paradójicamente, este gran mentiroso no miente en su creencia, en su admiración por las dictaduras. Es decir, pero no solo depende de su voluntad, es decir, depende también de los ciudadanos brasileños que en su mayoría no votaron por Bolsonaro. Depende también de diálogos como este que estamos teniendo, y depende de expresarse en la medida de lo posible en la esfera pública y de votar en contra y de mantener la independencia de los medios. Es decir,
¿por qué no hay fascismo en Brasil? No es que no hay fascismo por Bolsonaro, porque yo estoy seguro que a Bolsonaro le encantaría ser un fascista en este Sí. momento, pero no lo puede lograr quizás porque Las no es lo que los condiciones. brasileros quieren, ¿no? Exacto. Entonces eso es lo que le falta a Bolsonaro. Quizás, ¿cómo decirlo? Para decirlo en términos muy crudos, le falta todavía aplastar al pueblo brasileño para imponer su voluntad como dictador. Y esto no es fácil. Y no es fácil porque el pueblo brasileño es democrático. Además, Bolsonaro ha tentado aplastar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso e não ha conseguido, não ha logrado, ¿no? Entonces, todavía estamos num parafascismo, no todavía en el fascismo Sí, total. exactamente. Y yo cuando estaba en Fortaleza dialogaba con los colegas y con los estudiantes y decía, bueno, justamente que estamos teniendo este diálogo implica que todavía él no logró lo que quiere. Es decir, porque en una dictadura y que nosotros vivimos, ¿no? Es decir, que vivimos, este tipo de diálogos no son posibles. Eso, por supuesto, sería una situación que le encantaría a un populista que tanto quiere ser fascista como Bolsonaro. Entonces, lo preocupante más bien no es si Bolsonaro es fascista, es que quiere ser fascista. Y yo creo que este peligro del fascismo en alguien como Bolsonaro también se da en Trump, y Estados Unidos en noviembre, en 3 semanas, tiene la posibilidad de decidir en contra de eso. Espero. Esperamos Federico, todo, ¿no? Federico, Bueno, la minha outra pergunta... questão, solo, la outra questão é exatamente de lo que chamamos tecnopopulismo, como a mentira fascista se ha apropriado de los medios eletrônicos, se ha amplificado com eles. Sí, o sea, yo en este marco yo continúo con una cuestión que ya trabajaba en mi libro anterior, que tiene una sección sobre el populismo y el nuevo paisaje tecnológico de los medios, ¿no? Y los populistas en general, y en términos de la mentira en particular, son muy buenos en manipular los medios, en manipular a los medios tradicionales que les dan mucha prensa, ¿no? Es decir, pensemos en el caso de Trump, que hoy mismo está mintiendo sobre cosas, sobre un escándalo inexistente, de hecho un escándalo que casi le cuesta el puesto en el impeachment, y los medios hoy, en estos días en Estados Unidos, repiten, aunque digan que Trump está mintiendo, repiten el argumento de Trump sobre el hijo del candidato presidencial Biden, en vez de hablar de las cosas terribles que está pasando en este país. Entonces, por un lado, son muy buenos en manipular a los medios tradicionales. Por otro lado, son muy buenos en usar medios electrónicos para, de la misma forma que los manipulan, también para trascenderlos. Porque una vez que este tipo de líderes usan, por ejemplo, Twitter, pueden expresarse sin ser interpelados por los periodistas. Es decir, el argumento de que esta es una forma de hablarle directamente al pueblo es erróneo. Es una forma de mentir sin que esas mentiras sean interpeladas por los periodistas. Y esto explica por qué hoy día, por ejemplo, Trump hoy día repitió que los periodistas son los enemigos del pueblo, y por qué ese odio casi diría fanático que alguien como Bolsonaro tiene contra el periodismo independiente. Porque el periodismo independiente tiene ese rol de exponer hechos a la población y de interpelar a aquellos que nos gobiernan. Y eso es un problema. Ahora bien, ¿qué hacen los fascistas cuando son dictadores con ese periodismo independiente? Lo destruyen totalmente. Eso es lo que le gustaría hacer a Bolsonaro, pero no puede porque Brasil todavía es una democracia. Bueno, en tu libro hay un capítulo sobre el fascismo y la psicanálisis. Eu tenho também a impressão de que seria interessante, evidentemente, tu mostras como o fascismo se antepone à psicanálise, suas visões religiosas, dogmáticas, que não podem aceitar a psicanálise. Mas creio que a psicanálise é também um instrumento para entender alguns dos impulsos fascistas. Um dos mais importantes acá em Brasil é o fascínio por las armas, a utilização das armas,
Os populistas de direita acá em Brasil são muito ligados às armas, hablam em armas. Bolsonaro tem resto típico, como se tivesse uma arma. Isso tudo submetido a uma visão psicanalítica mostraria também a profunda inseguridade que há na cabeça da extrema direita, ¿no acha? Sí, es una, o sea, acá entran varios elementos. Uno, y todos estos elementos lamentablemente tienen que ver menos con el populismo y más con el fascismo. Es decir, por un lado tenemos esa valoración, esa admiración por la violencia, esa glorificación de la violencia. Las armas son un emblema de esa glorificación de la violencia, de matar. Es decir, el mismo Bolsonaro en su campaña sorprendió prácticamente al mundo convirtiendo a su propia mano en el símbolo de un arma y prometiendo asesinar a gente de la oposición. Entonces eso es típico de una tradición que es la del fascismo, ¿no? Por otro lado está la idea de que esa violencia es una, ¿cómo decir?, crea poder. En el sentido de que si nosotros vemos lo que es, digamos, la mayor parte de los sistemas políticos, y esto lo aprendemos gracias a los grandes trabajos de ese pensador de la ciencia social que fue Max Weber, lo que entendemos es que la forma de crear y mantener poder es, por supuesto, teniendo el monopolio de la violencia, pero no ejerciéndola. Eso para nosotros, es decir, de vuelta, y acá el fascismo rompe con otras tradiciones, ¿no? Porque para populistas clásicos, para socialistas, para liberales, para conservadores, la violencia, cuando es ejercida, demuestra falta de poder y demuestra falta de estabilidad. Para los fascistas la cuestión es distinta. Para los fascistas es importante tener el monopolio de la violencia, pero la violencia y el poder aumentan cuando esa violencia es ejercida. Y acá entra también otro elemento que me parece que señalabas, que es el tema de esa inseguridad que sienten estos líderes como hombres y cuya consecuencia o cuyo síntoma es este machismo exacerbado, ¿no? Porque la idea es que aquel que no es violento no es un hombre en el sentido de que ellos piensan que un hombre debería ser, ¿no? Entonces está este ideal de violencia, este ideal de masculinidad que tiene, digamos, y esto lo marcaban los psicoanalistas, y ahí voy a llegar a este tema, que tiene, por supuesto, dimensiones homoeróticas muy marcadas. Es decir, y por eso esta insistencia todo el tiempo, este odio a lo distinto y esta insistencia en una relación entre hombres. Es decir, Bolsonaro, Trump todo el tiempo, muchas veces dicen, le voy a dar un beso a esa persona, a ese hombre. Le voy a abrazar a ese hombre. Entonces hay un odio a la diferencia sexual al mismo tiempo en donde aparecen dimensiones homoeróticas que nos aclaran constantemente no tienen nada que ver con la homosexualidad. Y esto es típico también en la historia digamos, del nazismo. Por ejemplo, si recordamos esa famosa película de Leni Riefenstahl sobre el triunfo de la voluntad, nos muestran un mundo de jóvenes semidesnudos que están bailando, cantando, peleando y abrazándose sin mujeres. Y acá está la dimensión, yo diría, complementaria de esa idea de masculinidad, de machismo exacerbado, es un profundo odio misógino por las mujeres. Esta idea de que los hombres pueden estar bien entre hombres cuando no hay mujeres. Entonces aparecen todos esos elementos que son típicos de este. En mi libro anterior yo lo llamaba macho populismo, pero yo creo que en el caso de Bolsonaro y Trump es más que eso. Es un machismo más parecido al del fascismo. Ahora, yo en el libro me pregunto por qué los fascistas italianos, alemanes, brasileros, argentinos, ¿por qué odiaban tanto y se preocupaban tanto por el psicoanálisis? Porque de última el psicoanálisis no era tan importante como para andar preocupándose por eso. Y excepto en Argentina era un poco más que en Brasil. Sí, pero una cosa particular es que en Argentina, por ejemplo,
según las historias del psicoanálisis, el psicoanálisis se afianza sobre todo en la década del 40 y el 50. Y los fallistas argentinos, yo descubro que ya están hablando del psicoanálisis en la década del 30. Están preocupados por lo que piensan que va a ser un futuro del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, justamente, todas estas cuestiones que tienen que ver con las inseguridades, el odio a lo distinto, la masculinidad, etcétera, etcétera, ya las notaba en su análisis de este tipo de personajes y de personalidades. En particular, yo analizo, y esto también lo he analizado en un libro que salió en Brasil, que es este, que es El mito del fascismo, en donde justamente hablo, el subtítulo del libro es De Freud a Borges, ¿no? Y en este libro yo analizo justamente cómo Borges y cómo Freud analizan el fascismo y cómo notan justamente muchos años antes de estos momentos actuales todas estas cuestiones que tienen que ver con las inseguridades y los odios de este tipo de líderes, ¿no? Y Freud en particular tenía una idea de esta vocación del líder y también lamentablemente de la gente, ¿no? Y esto es algo que luego alguien muy influenciado por Freud, que fue el filósofo Theodor Adorno, y un grupo de colaboradores estudiaron eso que va a ser la personalidad autoritaria, ¿no? Es decir, ¿por qué hay gente que necesita creer en estas mentiras? ¿Por qué hay gente que necesita creer que alguien tan ineficaz, diría, tan mentiroso, y de última también un líder tan débil como Bolsonaro, puede convertirse en un mito para ellos? ¿Por qué alguien tan errático y tan ignorante puede ser un mito para toda esta gente? Y eso ya lo habían estudiado gente como Adorno y Freud, preocupados por esta necesidad de muchos de un padre autoritario que les diga lo que tienen que hacer y que no les deje opinar y no les deje, en suma, ser libres, ¿no? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, que é a psicanálise certamente planteia a questão de por que certas pessoas acreditam nesses líderes, necessitam desses líderes. Pero há uma outra reflexão também que me parece importante. Quais são as condições históricas em que o fascismo pode florescer? Quais são, porque o fascismo ha sempre existido, pero agora empieza a florescer em alguns pontos. Em sua opinião, quais são as condições que han estimulado este renascimento? Sí, es difícil encontrar una razón. Es decir, en los años clásicos el fascismo surge en momentos de gran inseguridad política, pero no económica, por ejemplo en Italia, o en Alemania en momentos también de gran inseguridad económica. Es decir, entonces es difícil encontrar una razón, ¿no? En general, los fascismos surgen no solo cuando hay esta idea que, bueno, que en las ciencias sociales hablamos de crisis de representación. ¿Qué quiere decir una crisis de representación? Quiere decir que mucha gente no se siente representada por los políticos tradicionales, ya sea de izquierda o de derecha. Entonces aparecen estos líderes también populistas o fascistas o populistas que dicen, bueno, yo soy un político distinto, no soy un político. Bueno, esto es otra mentira, ¿no? Es decir, porque en general cuando uno hace política es político. Pero esta idea de la antipolítica como una política distinta pone en duda la idea de representación. Entonces dicen, ¿para qué van a ser ustedes representados por toda esta gente cuando en realidad yo soy ustedes y entonces yo solo los puedo representar? Y la consecuencia de esto no es representación, sino una dimensión más autoritaria que es delegación. Porque una vez que este tipo de líderes están en el poder, ellos deciden por nosotros. Es decir, nadie votó a Bolsonaro para que ignorara la ciencia, destruyera la ecología y la salud de Brasil. Nadie lo votó para eso. Pero Bolsonaro se siente autorizado a destruir Brasil porque él piensa que él es el pueblo y que el pueblo vive dentro de él. Que es una idea también con orígenes monárquicos. Esta idea de que el líder en su propio cuerpo lleva al pueblo. Por eso los fascistas hablaban de un pueblo, una nación y un líder. Esta idea que yo llamo trinitaria, porque es un concepto religioso, en realidad promueve el autoritarismo, porque la nación y el pueblo son conceptos, el líder es una persona.
y nos están diciendo que los tres son lo mismo, entonces el único que habla y decide es el líder. En ese marco, yo creo que el psicoanálisis tiene mucha crítica de cómo funciona esta cosa, y por eso ese odio de los fascistas contra el psicoanálisis, ¿no? El último elemento que es central en esto de la mentira, para entender un poco a Bolsonaro, para entender las inseguridades y la debilidad del personaje, es necesario entender ese concepto tan bien tratado por el psicoanálisis que es el de proyección. Y lo mismo en Trump. En general, cuando está criticando a otros, está hablando de sus propias inseguridades y de sus propios temores. Claro. Y esto lo mismo era en Hitler, porque Hitler, y esto es un argumento central en el libro, Hitler creía en sus mentiras y él creía que los mentirosos eran los otros. Por eso Bolsonaro y Trump van a hablar de fake news. Pero en realidad los que promueven la propaganda y los fake news son ellos, no los diarios, ¿no? Por ejemplo, Folia o Estadao o Globo, el New York Times, etc., ¿no? Y en ese marco es interesante entender esto, porque Hitler decía, los grandes mentirosos, esto por supuesto era una gran mentira de Hitler y una gran mentira racista, pero él decía, los grandes mentirosos son los judíos, no nosotros. Está en el libro. Os judíos são uma parte, exato. Acontece que acá em Brasil é só uma observação rápida. Os judíos já não têm nenhuma participação no processo de estigmatização. Os grandes mentirosos são os comunistas. E os comunistas dispersos, os comunistas, por exemplo, estão por detrás da teoria das mudanças climáticas. Entende? E tudo isso, não? Os comunistas estão também por trás da pandemia. São os inventores da pandemia. Que también es una, también, que también es una... la cultura, todos son comunistas. Sí, y entonces, de hecho, eso quiere decir entonces que el comunismo no es nada. Es decir, el comunismo es una mentira, o funciona como una mentira para definir todo aquello que es el enemigo. Entonces es un concepto que en realidad es vacío, pero está lleno de propaganda y de técnica de propaganda por parte de los fascistas. Es decir, una cosa que es interesante es que los fascistas van a acusar a los otros de repetir mentiras. Y en esto hay algo interesante, porque Goebbels nunca dijo, miente, 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 que la mentira queda. Esta frase que yo digo en el libro, nunca la dijo Goebbels, y sin embargo se piensa que Goebbels dijo eso. Ahora, Goebbels nunca dijo eso, y de hecho acusó a Churchill, a Winston Churchill, de decir eso, porque Goebbels creía sus propias mentiras. Digo, y esto de vuelta es decir, Bolsonaro no solamente está mintiendo sobre el coronavirus al que llama gripecinia. Bolsonaro cree realmente que es una gripecinia y que alguien como él es demasiado hombre, demasiado fuerte para enfermarse por eso. El mismo Trump dijo ayer que estaba pensando, que se sentía como Superman después de la enfermedad y que estaba pensando incluso en ponerse una remera de Superman. Pero eso implica, digamos, estamos hablando del superhombre, estamos hablando de imágenes míticas con respecto al propio ser. Y de hecho, en el caso de Bolsonaro es una cosa, diría, triste, lamentable, pero también fascinante, que sus seguidores lo llaman mito a este señor. Y eso de eso se trata, de que no está considerado como una persona, sino como un semidios o un mito. Y ese es el problema, ¿no? Es decir, nosotros queremos presidentes y presidentas de carne y hueso para una democracia, no mitos. Volvemos entonces a la cuestión anterior. Sí. Hay personas que necesitan de crear un mito, ¿no? De vivir sobre un mito, ¿no? Una mitología. Eso, pero hay una otra cuestión dentro de la cuestión que yo he planteado, que es el hecho de que, además de la ausencia o de la crisis de la representación, hay también un problema económico desde el punto de vista de la globalización. Muchos se quedaron para atrás en la globalización y hay una inquietación nacional muy grande adelante de los procesos globales. Esto puede tener también una influencia en países como Brasil, en la Hungría también. Sí. El miedo de una organización supranacional que va a dictar las reglas y suprimir el poder nacional, ¿no crees?
Sí, pero lo que creo es que depende de cada país. Pensemos en Hungría, que se ha beneficiado de la Comunidad Europea. Es un país pobre que se ha beneficiado de la Comunidad Europea y sin embargo la critica. Es decir, pensemos en Estados Unidos, en donde Trump está denunciando una gran crisis económica en un momento de auge económico. Entonces, siempre tiene que ver no solo con la realidad, puede ser la realidad como en el caso brasilero de una crisis económica, o puede ser la mentira sobre... Lo que importa es cómo perciben los cambios muchos de estos seguidores, independientemente de si esto es una realidad o no. Volviendo a tu pregunta anterior, que era ¿por qué triunfan estos fascismos? Entonces pueden ser situaciones políticas, pueden ser situaciones económicas, situaciones, pero sobre todo triunfan en contextos en donde no solo están estos seguidores, esta gente con necesidad de una personalidad autoritaria, que vamos a decirlo, en las últimas elecciones brasileras estamos hablando de un 30% que votó por Bolsonaro, ¿no? Más o menos. Digo, pues hay gente que no votó, hay gente que no votó y hay gente que votó un poquito menos, ¿no? Haddad. O sea, de eso estamos hablando. Pero pensemos en ¿qué pasa con ese otro porcentaje, que es la mayoría de la población? Y el fascismo triunfa, y los nazis nunca llegaron a más de estos números. Pero el fascismo triunfa cuando hay una apatía de la mayor parte de la población con respecto a la necesidad de defender la democracia. Es decir, por eso yo decía que en Estados Unidos, esto lo decía en diálogo con muchos colegas y amigos de Brasil, que todavía en Brasil no estamos viendo lo que estamos viendo en Estados Unidos y lo que vimos en algunos lugares del mundo en donde el fascismo no triunfó, que es la formación de una coalición multipartidaria en defensa de la democracia. Porque hoy por hoy Biden en Estados Unidos, Biden y Harris representan al centro, la derecha y la izquierda que está en contra de Trump. Es decir, hay muchísimos republicanos que están con ellos. Entonces digo, esto lamentablemente todavía muchos políticos brasileños no lo terminan de entender. No lo comprenden. Que estamos hablando no de un candidato típico, no de una idea distinta a la de uno y otro, sino que estamos hablando de la posibilidad de que alguien destruya la democracia. Y en ese marco, una cosa quiero agregar, que en ese marco, mirado desde Estados Unidos o mirado desde ese marco, las diferencias entre Lula y Cardoso no son tantas con respecto a Bolsonaro. Claro, claro. Me parece que tu has entrado agora na questão derradeira que eu ia fazer e que eu he hecho também em outros encontros como esse. Quais são, segundo tua opinião, as táticas e as possibilidades mais interessantes para se combater o fascismo? Tu hablaste agora de uma coisa clara, que é a existência de uma frente nacional, não? Que se planteia, né? Que nos Estados Unidos existe, se planteia em Brasília, há dificuldades de lá ser, porque as pessoas têm, como Churchill dizia na guerra, são os caçadores de herejes, todavia estão caçando a gente que não ha sido buena no passado, sem perceber que temos que mirar o futuro, não? Pero Dâmpola, num debate que fizemos aqui, planteia também que é necessário compreender os mecanismos da nova linguagem política, utilizar o humor, utilizar os meios eletrônicos de uma maneira tão eficaz quanto os fascistas lá utilizam, ou os populistas lá utilizam. Como tu vês esta lucha general, las posibilidades de una lucha contra el populismo y algunos mitos fascistas? Yo lo que creo, bueno, hay distintas formas de contestar la pregunta, ¿no? Pensando en Brasil, y esto lo digo como argentino, es decir, Brasil es el país más importante de América Latina y ha tenido un rol importante liderando, no solo en términos internacionales, sino en términos, por ejemplo, de salud y de epidemias. Y estamos viendo, y lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? Es decir, con todas las críticas que uno le puede hacer a Estados Unidos, y por supuesto también a Brasil o a Argentina y a tantos otros países, son países que han tenido grandes responsabilidades en liderar al mundo, y en el caso de Brasil a los países hermanos, combatiendo un montón de cosas muy malas para la región. Y esto más allá de las ideologías.
Y entonces que venga alguien y quiera destruir ese legado, no solo es malo en el caso de Brasil para Brasil, sino que es malo para todos los latinoamericanos. Y yo creo que es muy importante recordar estas cosas para entender que las diferencias entre unos y otros no son tales cuando se piensa lo que está haciendo Bolsonaro para Brasil y para la región. Entonces digo, es importante porque a mí me puede gustar, por ejemplo, este medio de prensa o este otro medio de prensa, pero en este momento no es el momento para generar esas discusiones, es el momento para a todos aquellos que nos están dando datos para pensar estas mentiras y tratar de demostrar, digamos, lo ficticio de esta propaganda, hay que defenderlos y hay que leerlos. Exato. Uma pergunta, Javier, deixa eu fazer só uma aqui. Essa reflexão sobre a globalização me interessa muito. Por quê? Quando o conceito de globalização foi formulado, havia uma coisa muito clara de que globalização são problemas globais, pero que há um enfoque fuerte de los conflitos regionais. Mi pregunta para usted es esta. ¿Acabó la globalización en este sentido? ¿Entiende? Fernando, sí. ¿Contesto yo? Sí, acabó porque no, porque me parece que todos los problemas en el mundo son muy parecidos hoy. Sí. Acabó las cuestiones regionales. Yo creo que cerraron. No. Yo creo que no. Simplemente es que hay, en el caso de, por ejemplo, esto que estábamos hablando de Trump y Bolsonaro, hay nuevos frentes globales contra el legado de la ilustración, contra la ciencia, contra la verdad empírica. Es decir, estamos hablando de movimientos que son globalizados. Es decir, lo que hace Salvini en Italia, o Bolsonaro en Brasil, o Trump, o Orban, o Modi, forman parte de este gran frente en contra del legado de la racionalidad y la ilustración, y a favor de que las democracias se vuelvan menos democráticas. Y esto es un sentido global, no es que lo hacen solamente en términos nacionales. Por eso me parece interesante qué pasaría en Brasil frente a una derrota de Trump, ¿no? Es decir, porque lamentablemente Trump le ha dado muchísima legitimidad a Bolsonaro, ¿no? Sí, pero pasaría el hecho que vamos nos quedar más aislados, né? Já estamos em confronto com a Europa sobre a questão ambiental. E Biden tem tenido duas questões importantes com o Brasil. Uma é a ambiental, já é dito no debate. A outra é que Biden ha sido o homem que ha traído para o Brasil a documentação sobre a tortura durante o período da ditadura militar. E Bolsonaro nega esta tortura e nega muitos dos crimes da ditadura militar. Portanto, o Brasil estará aislado em relação aos Estados Unidos, não? Aislado em relação à Europa e relativamente aislado em relação à Argentina, que é nossa vecina mais próxima. Então, será uma situação muito delicada para o Brasil e, a lo mejor, se planteia uma possibilidade maior pela superação do governo. Sí, porque es el momento, es decir, si estudiamos, y esto es importante, ¿no? Cuando la gente, incluso aquellos que las creían, cuando dejaron los alemanes de creer en su mayoría en las mentiras de Hitler. Cuando las bombas estaban prácticamente, cuando se dieron cuenta que la mentira de que iban a ganar la guerra era justamente lo contrario de que estaban pasando y les caían bombas en las casas. Entonces, es decir, no hay triunfo de este tipo de ideologías, lo que generan es destrucción. El problema es que, bueno, que quizás los bolsonaristas quizás van a ser los últimos en darse cuenta de esto, pero el resto de nosotros sufrimos por ello también, ¿no? Ese es el gran problema. Pero eventualmente lo que yo pienso es que incluso en esta historia de grandes mentirosos como Hitler, como Trump, como Bolsonaro, eventualmente hasta los más fieles fanáticos se dan cuenta de que el emperador está desnudo y que las cosas no son como dicen, ¿no? Es decir, lamentablemente también en el contexto de la enfermedad, ¿no? De la pandemia. Hay que trabajar para esto, para llegar a esa conciencia a la gente que... Por eso que es muy importante, no sé si tú piensas así también, hacer una distinción entre Bolsonaro y las personas que acreditan en él. Há sempre uma esperança de se conseguir aislá-lo um pouco de certos grupos,
por exemplo, Bolsonaro ha dicho que era contra a corrupção. Agora se quedou claro que Bolsonaro está dentro da corrupção. Portanto, uma parte das pessoas que acreditavam em Bolsonaro por isso já se afastaram. Então, temos possibilidade de aislar pouco mais internamente e internacionalmente, a coisa também se dará. ¿Por qué estos fascistas fanáticos creen algo que es tan obvio que es mentira? Y peor aún, ¿por qué usan esas mentiras para luego cambiar la realidad? Es decir, creen, para decirlo en términos concretos, creen que los judíos son malos y por eso los matan. Creen en la mentira de que son malos y después intentan cambiar la realidad. Yo creo que a nivel de estos seguidores más fanáticos lo que se ve es que forman parte de un culto religioso. Y entonces reemplazan la observación empírica con la fe. La fe, que es algo muy importante para la vida de tanta gente, se vuelve un problema cuando se convierte en eje central de la política. Es decir, porque la fe está en la iglesia. Cuando la fe está en la casa de gobierno, lo que vemos es un dictador que se cree Dios o un líder que se cree Dios. Entonces, cuando la gente cree en estas mentiras también por una cuestión de fe en el líder, en el mito del líder, ¿no? Hay pruebas de que hay corrupción, pero el mito del líder dice que el líder es honesto. Entonces, ¿qué creo? ¿La fe en la fe del mito del líder o en la realidad? Eso por un lado. Después están otros temas que tienen que ver con lo que veníamos hablando antes. Quizás mucha gente que apoya a este tipo de gobernantes no cree en sus mentiras, pero piensa que otros elementos son buenos para ellos y deciden ignorar esas mentiras. Entonces está el líder que se cree sus mentiras, los seguidores más fanáticos que también las creen, y después quizás un sector muy importante de apoyo que piensa en términos quizás egoístas, de por ejemplo, me puedo comprar este auto hoy, o me puedo comprar este televisor, o le puedo sacar, en el caso del nazismo, esta casa a un judío al que se la han robado y entonces es para mí, y me beneficio, dicen, pero ignoran que eventualmente este mundo de fascismo y de mentiras nos afecta a todos y crea la destrucción y la miseria. Esa es la historia de las mentiras fascistas, ¿no? Que nos llevan a la destrucción y la miseria. Para decirlo de otra forma, es decir, tanto en mi país Argentina, como en Brasil, como en la Alemania nazi o en la España franquista, ¿quién puede decir que el legado de esas dictaduras fue positivo? En términos culturales, políticos, económicos, fueron gobiernos terribles. Por eso es necesario recordar y pensar en estas historias. Es decir, porque cuando en vez de creer en el mito, leemos sobre historia, es más difícil que creamos estas mentiras, ¿no? É isso. Mais alguma pergunta, doutor Fernando Gabeira? Eu creio que encerramos, já teremos o tempo agotado, não? Normalmente se poderia prosseguir na discussão durante todo o dia. Fácil, eu estou com umas 15 perguntas aqui ainda. O Berrones está dentro do tempo, não? Creio que foi uma oportunidade muito boa de falar com Federico e ouvir suas opiniões, e é sempre um momento importante para nós outros. Eu me recuerdo que acabo de escrever um artículo, a hora que termino assim: necessitamos nos unir contra isto. Não propongo que nos amemos uns aos outros, porque não é necessário. Podemos apenas lutar agora. Depois, se quiserem brigar, brigaremos, mas agora é uma hora de luta conjunta contra um adversário muito forte. Então, o que ha dito Federico, para mim, é profundamente satisfatório. Muito obrigado. Ótimo, Gabeira. Fechou com chave de ouro esse encontro, no sentido de que a nossa única alternativa é, de fato, a união entre desiguais. Exato. Essa é que é a verdade que nós temos que enfrentar, porque no Brasil, Frederico, além do fato de nós estarmos sendo governados dessa forma, em outro ponto, à esquerda também, existe uma grande resistência popular, infelizmente. É o que a gente chama de antipetismo, mas talvez essa palavra seja mais abrangente,
e que é também uma luta das pessoas lúcidas para tentar resolver esse paradoxo que encontra-se no Brasil hoje. Então, eu tenho a agradecer pelo seu livro, que nos faz refletir sobre tudo que estamos vivendo, pedir para que você faça o encerramento. Muchas gracias. Tá? Muito obrigado. Eu, como tenho feito nas outras edições do projeto, em nome dos mais de 150 mil pessoas que faleceram de Covid nesse país, eu gosto de dizer que faleceram desnecessariamente. Muitas vidas poderiam ser salvas se fosse outra a condução desta pandemia. Eu queria pedir, em nome das famílias destas pessoas, um minuto de silêncio. Enfim, muitíssimo obrigado, Gabeira. Muitíssimo obrigado, Federico. Até a próxima. Próxima.